Muy buenas noches, queridos amigos. A nombre del grupo Marcos Escudero, les damos la más cordial bienvenida. Nos parece clave hoy día el debate sobre la crisis de la justicia. Y para eso hemos invitado a Carlos Alarcón. Carlos Alarcón es diputado nacional en este momento, pero ha ejercido en más de una oportunidad un cargo de autoridad nacional en el Ministerio de Justicia. Una vez fue cuando René Blattman era ministro de Justicia y posteriormente también en el gobierno de Carlos Mesa. Él en este momento es jefe de bancada, si no me equivoco, de diputados de Comunidad Ciudadana y por supuesto es también una persona muy importante en la determinación de las conductas y de la orientación de Comunidad Ciudadana. En este momento tenemos un tema clave en el que esperamos que el doctor Alarcón nos ayude de una manera significativa a entender qué es esta propuesta de reforma o de modificación de la norma para elegir a los magistrados en los próximos días. Es una norma que consiguió consenso y el apoyo en el Senado, pero todavía no ha logrado destrabar algunas dificultades en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esta norma? Que permite ir un poco más allá de donde hemos hecho, de donde hemos llegado con la elección de jueces. Hasta ahora es una experiencia, yo diría, fallida, frustrante, la que hemos tenido hasta ahora, y no sé hasta qué punto esta norma nos va a ayudar a revitalizar las esperanzas que había sobre esa propuesta. Entonces le vamos a pedir al doctor Alarcón que sobre todo se concentre en ese tema. Gracias, muy buenas noches. A ver, primero compartiendo algunos datos estadísticos que los considero de importancia para la explicación de la propuesta. Ha salido una reciente encuesta de diagnosis del 9 al 10 de septiembre en el universo de hombres y mujeres de 18 a 65 años. La muestra fue de 1.800 encuestas en el área urbana y rural de los 9 departamentos. El margen de error muestral es de más o menos 2.31%. Y el método de diagnosis es de encuestas presenciales en hogares en soporte digital. En esta encuesta reciente dice que según los resultados del estudio, el 53% de la población ve como importante para el país la realización de las elecciones judiciales frente al 22% que lo ve poco importante y a un 25% que no le importa. Y de este universo del 53%, no, la gran mayoría de los que quieren las elecciones judiciales son precisamente los ciudadanos que no comulgan con el MAS ni con el gobierno. Esto es importante porque vale la pena hacer un brevísimo recuento histórico de lo que ha sucedido con relación a las elecciones judiciales. Al inicio de este gobierno hubo una intención fallida de hacer una reforma integral a la justicia en la Constitución. Nosotros, antes de que salga el ministro Lima, hicimos una propuesta, Carlos Mesa la presentó al país, la redactamos inclusive en proyecto de articulado, para hacer una reforma integral al órgano judicial en la Constitución, tomando como base cierta el compromiso que hizo el presidente Arce de encarar a fondo la reforma de la justicia desde la Constitución. Lamentablemente, pese a un intento inicial de hacer una comisión de notables por parte del ministro de Justicia, donde estaba el expresidente Rodríguez Belcé, eso fracasó a las 2 semanas, el gobierno echó un paso atrás y prácticamente hizo fracasar el primer intento de reforma integral a la justicia en la Constitución. Después, aproximadamente año y medio después, viene la propuesta de los juristas independientes. Si la cotejan con la que presentamos nosotros, hay notables coincidencias, yo diría más de un 80-90% de coincidencias, y ese fue el segundo intento de hacer una reforma estructural a la justicia, que de la misma manera que al inicio del gobierno, en este otro momento, también fue saboteado y escamoteado esta reforma por parte del gobierno, ¿no? Le pusieron palos a la rueda de este carruaje para que no llegue a destino y como consecuencia de ello, esta iniciativa tan importante fracasó. Entonces, una primera conclusión es que todos los bolivianos, o la gran inmensa mayoría, no diré todos, por supuesto que queremos una reforma integral a la justicia que parta desde un cambio a la Constitución como una respuesta estructural. O sea, eso
nadie lo puede negar, y además se han hecho estos dos intentos de parte de la oposición, digamos, y de la sociedad independiente, y uno de parte del gobierno que fracasaron, por obra, obviamente, del gobierno. Entonces, la impresión que nosotros tenemos es que donde no tuvimos una apreciación correcta es que cuando estás en presencia de un gobierno de naturaleza autoritaria, absolutista, y que quiere utilizar el órgano judicial como el principal instrumento de represión, ¿no?, de la disidencia ciudadana, social, de la oposición, y como principal instrumento de concentración del poder, prácticamente es imposible hacer una reforma constitucional al sistema judicial en un gobierno de estas características. Entonces, el error de apreciación de buena fe que tuvimos todos nosotros, tanto comunidad ciudadana como los juristas independientes, es que pensábamos que primero podíamos hacer el cambio estructural a la justicia y con este cambio podíamos cambiar la naturaleza y el temple autoritario del gobierno. Y nos hemos dado cuenta que esto es imposible, que la ecuación tiene que ser al revés. Para hacer una reforma estructural a la justicia, primero tienes que cambiarlo y sacarlo por el voto el 2025 a este gobierno, y recién vas a poder tener un cambio estructural a la justicia con el anhelo de todos los bolivianos de hacer no solamente el tema de las designaciones de altos magistrados, sino todos los otros componentes que conllevan un verdadero cambio estructural. Entonces, esa es una primera constatación. ¿Y por qué la pongo de relieve? Porque nuevamente los juristas independientes insisten en decir, no, ahora tenemos que ir a la reforma estructural, a la Constitución, sin darse cuenta el dato central de que con este gobierno autoritario, repito, nosotros creemos que eso prácticamente va a ser imposible, pero sobre todo porque eso se puede convertir en un pretexto para el gobierno para llegar a su objetivo principal en este momento, que es la prórroga de los actuales magistrados y consejeros. Una reforma estructural a la Constitución en el tema judicial, por más rápido que la hagas, estás hablando aproximadamente de 1 a 2 años, en el mejor de los casos. No solamente tienes que primero hacer la reforma, tener 2/3 en la Asamblea Legislativa, tienes que pasar los controles del Tribunal Electoral Constitucional, si logras pasar los controles, ir al referéndum, si apruebas el referéndum, tienes que hacer las leyes de desarrollo de esa reforma, y después de hacer las leyes de desarrollo de esas reformas, recién tienes que aplicar el mecanismo de la nueva designación de las altas autoridades. En otras palabras, ya te has pasado el resto del periodo de este gobierno, los 2 años y medio que restan, y el gobierno puede utilizar eso para conseguir lo que quiere, que es la prórroga de estos magistrados. Entonces, el gran dilema político y el gran dilema judicial que tenemos en este momento es la prórroga para convertirlos a estos jueces que vencen su función el 2 de enero del 2024, la prórroga para tener jueces de facto que hagan lo que quiera el gobierno en temas de interés político vital para el gobierno, o una elección de acuerdo a las reglas constitucionales vigentes, que no es el sistema ni el modelo que nos convence a la inmensa mayoría de los bolivianos. Ese es un modelo que lo hemos heredado de la Constitución del 2009, pero que hasta ahora, por obra del propio gobierno, no se lo ha podido cambiar, y no hemos podido concretar la reforma constitucional. Entonces, el dilema de hierro es o prórroga de los magistrados salientes para que consoliden una especie de dictadura gubernativa judicial de Luis Arce, o, por otro lado, elección judicial bajo las mejores reglas posibles dentro de un plazo de preselección que no se puede extender demasiado porque si no se justificaría la prórroga, y bajo condiciones de transparencia que te impidan la manipulación en las comisiones mixtas y en la Asamblea Legislativa de cualquier fuerza política, no solo del oficialismo, tampoco la manipulación de la oposición y tampoco la manipulación de diputados o senadores individuales que quieran beneficiar a determinado amigo con el voto para después estarle cobrando la factura del cargo con algunos fallos o decisiones que respondan a esos intereses particulares, no necesariamente políticos. Ya ni qué decir de los intereses políticos que puedan haber de parte del oficialismo, que pudieran haber de parte de la oposición. De parte de Comunidad Ciudadana no hay ninguno,
hemos elegido la metodología que para nosotros garantiza esta transparencia absoluta sobre la base de dos experiencias que hemos vivido en los procesos de designación del Defensor del Pueblo y del Contralor. En el caso del Contralor General del Estado, se hizo el esfuerzo de tener pruebas totalmente objetivas que respondan a criterios de idoneidad meritocrática en los exámenes escritos, y horas antes de tomar el examen se filtraron a los postulantes del MAS los exámenes, con denuncia pública inclusive, no de la oposición, sino denuncia pública de la propia ciudadanía que había descubierto cómo se habían filtrado esas pruebas. Entonces, el examen escrito no solamente que te alargaba los tiempos de la preselección en esta situación extraordinaria y de emergencia en la que nos ha colocado esta sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la elección judicial, obviamente sentencia para nosotros orquestada, digitada y manipulada por el gobierno para llevarnos a una situación de tiempos imposible. Esa sentencia, para decir lo que dijo, necesitaba 2 semanas máximo, digamos 3 a lo mucho, pero se tomó más de 45 días para llevarnos al extremo de los tiempos y que eso haga imposible la elección judicial, como lo hizo imposible la elección judicial para el 3 de diciembre de este año. Entonces, ese era un tema importante. La prueba escrita, por más objetiva que sea, corre riesgo de filtraciones y de esa manera, entonces, empaña todo el proceso de preselección. Y el otro tema que tuvimos la experiencia fue el de la entrevista con el Defensor del Pueblo. Al mejor postulante meritocrático, que lo sacaron de carrera en la fase de la preselección, a Loaiza, al postulante Loaiza, le hicieron una pregunta totalmente sesgada y capciosa, equivalente a decir, ¿usted conoce cuál es el nombre de la esposa del miembro de la Corte Interamericana, digamos, de Argentina o de Colombia? Entonces, obviamente, no, el otro dijo no, y con eso aprovecharon para sacarlo de competencia. Entonces nos dimos cuenta que tanto la entrevista como el examen escrito es caer en la trampa de un oficialismo que tiene una mayoría calificada en las dos comisiones mixtas y que de esa manera se puede hacer lo que ya se hizo con el Contralor, el Defensor del Pueblo y en las anteriores elecciones judiciales, manipular la fase de preselección para que solamente pasen a la votación de los 2/3 aquellos postulantes que sean afines al gobierno. Y lo propio en la votación de la Asamblea. En la votación de la Asamblea, si se haría de la forma tradicional como se hizo para el caso del Defensor del Pueblo de las elecciones judiciales anteriores, el sistema actual te permite que tú presentes 4 candidatos por cada cargo, 4 postulantes por cada cargo. Entonces, se hace una votación individualizada en el Pleno de la Asamblea, donde tú puedes elegir y decir, yo quiero beneficiar a este por las razones que fuera, objetivas o subjetivas, y quiero perjudicar a este. Tratar de alcanzar de esa forma 2/3 te puede llevar meses de votación. Pueden haber varias votaciones fallidas y esa preselección, en lugar de terminarla en 45 días relámpago, la vas a tener que terminar en más de 90 días, que sería, digamos, un plazo mínimo regular para hacer una preselección. Entonces dijimos, obviamente, la única posibilidad por habernos puesto esta situación del Tribunal Constitucional en un callejón sin salida, en una situación extrema de emergencia crítica, la única posibilidad es cambiar la metodología de la preselección. O sea, tenemos que olvidarnos de la metodología tradicional, como algunos juristas independientes reclaman que por qué no hay la prueba escrita, que por qué no hay la entrevista, y tenemos que ir a una preselección donde se la pueda hacer en 45 días, en el ideal de los tiempos, ¿no? Y dentro de esos 45 días tienes que pedir como condiciones fuera de los requisitos habilitantes generales y específicos, que son bastante formales, en las condiciones de mérito tienes que pedir condiciones de mérito de ejercicio profesional, de formación académica y de producción intelectual que se pueda comprobar y verificar con documentos objetivos, lo más objetivos posibles. El ejercicio profesional con una certificación, en el caso de haber sido juez, de haber sido fiscal, en el caso de haber sido asesor, abogado, con informes de consultoría, etcétera. Hemos puesto en la ley una serie de documentos con los cuales no debería haber ninguna discusión
para alcanzar ese puntaje que en total representan 100 puntos. Se le ha dado 50 puntos al ejercicio profesional, 40 puntos a la formación académica y 10 puntos a la producción intelectual. En la formación académica, de la misma manera, posgrados, maestrías, doctorados. El que tenga más posgrados, más maestrías, más doctorados, suma más puntos hasta un máximo de 40, pero eso se demuestra con documentos objetivos y reconocidos por entidades académicas que estén aceptadas por el Estado boliviano, y en la producción intelectual, libros de autoría en la especialidad al cargo al que se va a postular o artículos científicos indexados en revistas académicas que tengan también de alguna manera reconocimiento académico oficial. Entonces, de esa manera, en las comisiones mixtas, los asambleístas nos juntaríamos con los veedores, y aquí ha habido otro problema de mala interpretación de algunas universidades por la palabra veedores, porque si se toma en cuenta esta metodología, donde ya no hay el examen, ya no hay la entrevista, más que veedores llegan a ser co-calificadores o verificadores, porque es muy difícil, digamos, que tú te sientes como diputado o senador con un veedor calificador o verificador y que le digas, el jurista tal no tiene un libro escrito en derecho constitucional, cuando el jurista ha acompañado su libro escrito de derecho constitucional. Entonces ahí no hay, como en el cacho, lo que se ve se anota, no hay mucha posibilidad de sesgo, de manipulación o de falta de transparencia en el proceso. Y sobre esa base, entonces se dijo, una vez que las comisiones mixtas hagan este trabajo, ese trabajo tiene que ir en 4 informes, uno por cada órgano, y tiene que ser votado en plancha para que el Pleno de la Asamblea diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con el trabajo de preselección y calificación que han hecho las comisiones mixtas junto con los veedores, que en realidad, repito, serían más que veedores, verificadores o co-calificadores. Y de esa manera, dados los 2/3 a las cuatro planchas o por separado a cada una de ellas, entonces se remiten esas listas al Tribunal Supremo Electoral, y en lugar de tener 4 candidatos por cada cargo, probablemente vas a tener más de 4, y eso lo vemos como una ventaja, no lo vemos como una desventaja, porque se ha establecido que tienes que tener un puntaje mínimo de 100 puntos, por lo menos 65. Ese es un tema que se está discutiendo en diputados, donde si se puede subir, digamos, el nivel de calificación, que en lugar de 65 sea, por decir, 70, 71. Nosotros dijimos 65 para que no nos pase también al revés, de que sea tan rígido el filtro que después te quedes sin la cantidad de postulantes mínimo que necesitas para que se puedan completar en la totalidad de sus miembros cada uno de esos órganos. Pero ese es un tema que está abierto a la consideración en diputados, lo mismo el tema de la presentación de postulaciones. Algunos consideran que 15 días debería ampliarse un poco más para dar más oportunidad a que se consigan los documentos, pese a que en la ley se establecen mecanismos para facilitar el acceso a los documentos. Entonces, una vez de que van al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, tuvimos una reunión técnica con la directora de procesos, las 3 fuerzas políticas, y nos dijo que no tenía un inconveniente logístico ni técnico el tribunal para hacer una papeleta de votación diferente, porque el ministro de Justicia trató de descalificar la propuesta. En ese momento era la propuesta de Comunidad Ciudadana presentada en diputados, después la misma propuesta la presentamos en senadores. Trató de descalificar la propuesta diciendo que iban a haber 2,000 candidatos, ¿no? Lo que obviamente eso era una falsificación de la propuesta, porque con los requisitos habilitantes generales y específicos hay un primer cernidor, y el segundo cernidor es el de los 100 puntos que se necesita, como está aprobada la ley en el Senado. En este momento se necesitaría 65 puntos para que se cumplan los requisitos de mérito y puedan pasar en la respectiva plancha la fase de votación. Algún comentario dijeron, pero eso de la plancha implica repartija de cargos entre los políticos, y nosotros más bien vemos la situación al revés. Nosotros vemos que en el momento en que tú abras la discrecionalidad a través de entrevistas, a través de pruebas escritas, ¿no? Y si eso llegaría al Pleno para hacer una votación individual por cada candidato,
eso sí se presta la repartija, ¿no es verdad? Porque para poder tener 2/3 para el candidato que prefieres, tienes que negociar con otro candidato o con otro postulante. O sea, yo te apoyo en 2/3 por este, pero tú me tienes que apoyar en este otro por 2/3. En cambio, cuando has revisado previamente los méritos sobre documentos objetivos, ahí no hay posibilidad alguna de repartija, porque no te vas a inventar un libro de un postulante en producción intelectual que no tiene ni un libro en derecho constitucional y quiere ir al Tribunal Constitucional. Entonces, el hecho de que entren más candidatos y no de la forma tradicional, en lugar de ser 4 por cada cargo, entren en algunos departamentos 15, en otros 10, por dar un ejemplo, en otros 9, eso para nosotros enriquece la transparencia del proceso. Llamamos a eso candidaturas competitivas, abiertas, igualitarias y transparentes, y le permite al elector tomar el sartén por el mango. Es decir, lo que antes no pudo hacer en la elección anterior. En la elección anterior se hizo este mecanismo tradicional de preselección con las entrevistas, los exámenes, etcétera. Se manipuló la preselección, se manipuló la votación porque tenía 2/3 en ese momento el MAS a cargo de Evo Morales. Se manipuló y se le obligó al ciudadano a votar por cualquiera de los candidatos que responda al MAS y al gobierno. Entonces, esa fue una trampa que se le hizo al ciudadano, ¿no? Y eso hemos querido más bien cambiar con esta nueva metodología. Entonces, en resumen, ¿por qué surge esta metodología? Porque hay un fallo espurio del Tribunal Constitucional en contubernio con el gobierno que premeditadamente se lo demoró para ponernos en una situación imposible con los tiempos y hacer fracasar las elecciones judiciales. ¿Y por qué quiere el gobierno que fracasen las elecciones judiciales? Porque quiere prorrogarlos y que se conviertan en jueces de facto a partir del 2 de enero del 2024 los actuales magistrados y consejeros. ¿Para qué quiere hacer eso el gobierno? Para tapar hechos de corrupción, vinculaciones al narcotráfico, anular a cualquier candidatura de oposición o cualquier otra candidatura que pueda ser, le pueda hacer sombra a la candidatura de Luis Arce, anular y eliminar también la disidencia y la protesta ciudadana, sobre todo en estos momentos de complicación económica, donde pueden surgir protestas sociales e institucionales relacionadas al tema económico de varios sectores y necesita tener el control total del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia para utilizarlo como un arma contundente de represión. Entonces, por todas esas razones, el gobierno quiere la prórroga. Su único objetivo del gobierno es la prórroga. Obviamente no lo va a decir así, entonces tiene que disimular el gobierno y tiene que adornar haciendo chicanas legislativas. Ahora, ¿cuál es su mecanismo que ha encontrado en la Cámara de Diputados? Ha encontrado el mecanismo de hacer 6 consultas, ¿no? 3 de ellas al órgano ejecutivo, o sea, para que los ministros, incluido el ministro de Justicia, que es el principal saboteador de las elecciones judiciales, nos diga si le parece buena o mala la ley del Senado, de la Asamblea Legislativa. Entonces, y 6 consultas insulsas que se toman 10 días de tiempo, porque el objetivo es que corran los días para que se caiga la ley del Senado por la percepción o la sensación que quieren generar en la ciudadanía de vacío, ¿no? De vacío. Si ustedes toman en cuenta la ley del Senado que prevé que si la elección fuera por los tiempos que establece, la elección se tendría que dar entre la segunda semana de enero y la posesión entre la segunda semana de febrero. Desde el 2 de enero hasta la segunda de febrero aproximadamente puedes tener unos 40 y poco más días donde no estarían ya ejerciendo estos magistrados porque de acuerdo a la Constitución no pueden extenderse su mandato. Si se prorroga 1 minuto del mandato de estos magistrados, nosotros estamos convencidos que se van a quedar de manera indefinida hasta que el gobierno cumpla los objetivos con las sentencias que quiere sacarle a estos magistrados prorrogados.